A los 12 años, Sara ya sabía que su padre mentiría esa noche. Observó a través de la rendija de la puerta mientras él se ajustaba la corbata frente al espejo, ensayando la sonrisa que luciría cuando llegara a casa. La misma sonrisa de siempre, amplia, confiada, vacía. Sara conocía ese gesto, sabía el ángulo exacto en el que inclinaba la cabeza cuando hablaba con su madre. Conocía el falso timbre de la voz cuando decía, trabajé hasta tarde, amor. Ella lo sabía todo porque, a los 12 años, ya veía lo que nadie más veía y estaba destruyendo su infancia. Esa mañana en la escuela, Sara notó que la maestra Margaret estaba llorando en el baño durante el recreo. Nadie se dio cuenta, nadie vio el temblor en sus manos mientras sostenía la tiza, ni la forma en que desviaba la mirada cuando hablaba de días difíciles. Pero Sara lo vio. También vio que el director mintió en la reunión de padres sobre los recortes presupuestarios. Vio que su mejor amiga, Emma, fingía estar feliz cuando en realidad algo la estaba devorando por dentro. Vio que el conserje escondía botellas de whisky en el armario de suministros. Sara vio todo, y nadie le creyó. Cuando intentó advertir a su madre sobre su padre, le dijeron, «Tienes una imaginación muy viva, querida». Cuando le mencionó al director que la profesora Margaret necesitaba ayuda, la reprendieron. No inventes historias sobre adultos. Cuando le preguntó a Emma si todo estaba bien, recibió una mirada penetrante. ¿Por qué estás tan rara, Sara? Extraño. Esa palabra la siguió como una sombra. Pero la verdad es que Sara no inventó nada. Ella simplemente miró y descubrió que mirar era el talento más solitario del mundo. Esa noche, sentada en la cama con las rodillas apoyadas contra el pecho, Sara oyó abrirse la puerta principal. La voz de su padre resonó por el pasillo, alegre y falsa. La madre respondió con entusiasmo forzado. Sara cerró los ojos. Sabía lo que vendría después. La discusión silenciosa en la cocina, el llanto ahogado de la madre en el dormitorio, la mentira siendo tragada una vez más, y ella, sola, sabiendo todo. Fue entonces cuando Sara tuvo una idea peligrosa, brillante y devastadora. Si nadie cree lo que veo, tal vez sea hora de hacérselo ver. Ella aún no lo sabía, pero esa decisión cambiaría todo. Cambiaría la vida de todos los que te rodean, y cambiaría, sobre todo, a la propia Sara, para siempre, porque despertar antes que los demás tiene un precio, y estaba a punto de descubrir que ese precio sería mayor de lo que jamás imaginó. Si sientes que has visto cosas que nadie más ha visto, suscríbete a este canal. Aquí exploramos el doloroso y necesario arte de percibir lo invisible. Sara empezó poco a poco. A la mañana siguiente, dejó una nota anónima en el escritorio del director. La profesora Margaret necesita ayuda. Observe las señales antes de que sea demasiado tarde. Nada firmado, nada que pudiera atribuirse a ella. Solo la verdad, depositada como una semilla en el lugar indicado. 2 días después, llamaron a Margaret a la oficina. Sara vio la conversación a través del cristal esmerilado de la ventana del aula. Vio al director tomar la mano de Margaret. Vio las lágrimas. Vio, por primera vez en semanas, algo que parecía alivio en el rostro de la maestra. Fue la primera victoria de Sara. Y fue adictivo. Empezó a actuar como un fantasma invisible, moviendo piezas en el silencioso tablero de la realidad. Dejó una fotografía impresa en el coche de su padre, una fotografía de él con otra mujer, tomada por Sara mientras seguía discretamente sus pasos. No me enfrenté. Él no acusó. Simplemente dejó la imagen ahí, en el tablero, como un espejo que no podía ignorar. La semana siguiente, el padre se fue de casa. La madre lloró 3 noches seguidas. Sara la abrazó en silencio, sin decir nada. ¿Por qué decir qué? ¿Lo sabía? ¿Te lo dije? No. El silencio era más seguro. El silencio protegió a Sara de lo que más temía, ser vista como diferente. Qué extraño, qué equivocado. Pero algo más estaba sucediendo, algo que Sara todavía no entendía del todo. Cuanto más actuaba, más notaba patrones en mentiras, patrones en las máscaras que usaba la gente. Y poco a poco, Sara empezó a notar algo inquietante. No era la única que lo veía. Había alguien más, el cuidador. Nunca dijo mucho. Me pasaba los días empujando el carrito de la limpieza, siempre con los auriculares puestos, siempre lejos. Pero Sara notó que él también estaba mirando. Ella notó la forma en que él hacía pausas en conversaciones importantes. Notaste cómo sabía exactamente dónde estar cuando sucedía algo. Ella notó, sobre todo, que él conocía el armario con las botellas, y que era una trampa. No había whisky en ese armario, había cámara. Sara descubrió esto por accidente, cuando entró a la sala de mantenimiento en busca de una pelota perdida. Allí, sobre un estante polvoriento, había un portátil abierto. En la pantalla, decenas de pequeñas ventanas mostraban diferentes ángulos de la escuela, pasillo, aula, el estacionamiento, la oficina del director, y, en la esquina inferior derecha,
una cámara. Simplemente señaló directamente al armario donde el conserje supuestamente escondía la bebida. El corazón de Sara dio un vuelco. Escuchó pasos detrás de ella y se dio la vuelta. El conserje estaba en la puerta. No pareció sorprendido, no parecía enojado, parecía aliviado. «Tú también lo ves, ¿no?», dijo, en voz baja, casi como un susurro. Sara no respondió. «No pude». La garganta estaba cerrada. Entró y cerró la puerta detrás de él. «Sé quién eres, Sara. Sé lo que hiciste. El billete, la foto. Crees que está ayudando, pero no es así. Estás jugando con algo que no entiendes». Sara finalmente encontró su voz. «¿Por qué estás espiando a todo el mundo?». Él sonrió, una sonrisa cansada y sin alegría. «Porque alguien lo necesita. Porque la gente como tú y como yo vemos cosas, pero ver no es suficiente. Necesitamos pruebas. Necesitamos protección. Porque cuando ves demasiado, Sara, te conviertes en un objetivo». Sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un objetivo de quién? El cuidador no respondió de inmediato. Miró la pantalla del portátil, las pequeñas ventanas que mostraban la vida secreta de la escuela, de las personas a las que expones, de gente que prefiere vivir en mentiras. No te agradecerán que los despiertes. Te destruirán. Sara dio un paso atrás. «Estás tratando de asustarme. Estoy tratando de salvarte». Cerró la computadora portátil y se cruzó de brazos. «Tienes dos opciones, niña. O detente ahora, mientras aún puedes ser solo un niño curioso. O continúa y acepta que nunca volverás a ser invisible. Y créeme, no quieres que te vean». Sara salió de esa habitación con las piernas temblorosas y la mente en llamas. Esa noche, acostada en la cama, miró al techo y se preguntó, ¿qué quiso decir con no volver a ser invisible nunca más? Ella todavía no lo sabía, pero estaba a punto de descubrirlo de la peor manera posible. Sara decidió no parar, no porque fuera valiente, sino porque, por primera vez en su vida, sintió que tenía un propósito. Las palabras del cuidador resonaron en su mente como una advertencia distante, pero las empujó al fondo de su conciencia. «Está equivocado», pensó. «Exponer la verdad no puede ser peligroso. La mentira es la que es». Durante 2 semanas, Sara continuó su misión silenciosa. Se descubrió que el entrenador de baloncesto malversó dinero de la venta de boletos para una rifa. Dejó una hoja de cálculo impresa, con todas las transacciones resaltadas, sobre el escritorio del subdirector. Resultó que un estudiante de último año estaba siendo chantajeado por fotografías íntimas. Envió un correo electrónico anónimo a sus padres, con pruebas de quién estaba detrás. Descubrió que en el comedor vendían comida caducada. Hizo un informe anónimo al Departamento de Salud. Cada acción fue calculada, cada movimiento invisible. Pero Sara no se dio cuenta de que al exponer a otros estaba dejando huellas de sí misma. Fue Emma quien lo notó primero. Estaban sentados en la cafetería cuando Emma se inclinó sobre la mesa y susurró, «La gente habla de ti». Sara sintió que se le daba un vuelco el estómago. ¿Hablando qué? Emma vaciló, miró a su alrededor, como si temiera que la oyeran. «Que eres extraño, que tú sabes cosas que no deberías saber. Esto es ridículo». «¿Lo es?». Emma se cruzó de brazos. «Entonces, ¿cómo supiste que el entrenador estaba robando? ¿Cómo supiste de las fotos de Mónica? ¿Cómo supiste de la comida en mal estado?». Sara sintió que se le helaba la sangre. «No sabía nada. Yo solo presto atención». Emma la miró fijamente durante un largo momento. Luego bajó aún más la voz. «Sara, hay gente que dice que pirateaste el sistema escolar. Hay gente que dice que instalaste cámaras. Hay gente...». Hizo una pausa, mordiéndose el labio. «Hay gente que dice que eres peligroso». Las palabras cayeron como piedras en el pecho de Sara. «¿Peligroso? Solo intenté ayudar, pero nadie pidió tu ayuda». La voz de Emma ahora era dura, casi cortante. «Te crees mejor que los demás porque ves cosas, pero ¿sabes lo que veo? Veo una chica que va a donde no pertenece, que destruye la vida de las personas sin pensar en las consecuencias». Sara sintió que las lágrimas le picaban los ojos. «Sabes que no es así». «Lo sé». Emma se levantó. «Ya ni siquiera sé quién eres, Sara», y se fue. Sara se quedó sola en la mesa, rodeada por el bullicio de la cafetería. Pero ahora el sonido parecía diferente, más alto, más amenazante. Miró a su alrededor y vio miradas, decenas de ellos, algunos curiosos, algunos sospechosos, algunos hostiles. Fue entonces cuando Sara entendió lo que quería decir el conserje. «No quieres que te vean». Había pasado toda su vida viendo a otros, y ahora, por primera vez, los demás la veían, y no les gustó lo que vieron. Esa tarde, llamaron a Sara a la oficina del director. La habitación estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared. La directora estaba sentada detrás del escritorio, con las manos entrelazadas y el rostro serio. «Siéntate, Sara».
Ella obedeció, con el corazón martilleándole en el pecho. El director deslizó una carpeta sobre la mesa. ¿Sabes qué es esto? Sara miró. Mela. En la carpeta había copias de la nota que dejó sobre la profesora Margaret, copias de la hoja de trabajo del formador, copias del correo electrónico enviado a los padres de Mónica. Todos tenían una cosa en común: el análisis de la escritura a mano, análisis de propiedad intelectual, análisis de huellas dactilares. Todos señalaron a Sara. La voz de Sara se apagó. Invadiste la privacidad del personal y de los estudiantes. El director habló lentamente. Cada palabra pesada. Difundes información confidencial. Causaste daño psicológico y emocional a varias personas. Pero estaba tratando de ayudar. Estaba tratando de exponer la verdad. El director suspiró. La verdad, Sara, no te pertenece. No es tu papel decidir lo que otros deben saber. No es vuestro papel destruir vidas en nombre de la justicia. Sara sintió que algo se rompía en su interior. Algo que ella ni siquiera sabía que existía. Entonces, ¿mentir es mejor? No. El director se inclinó hacia adelante. Pero exponer la verdad sin compasión, sin pensar en las consecuencias, eso no es valentía, es crueldad. Las palabras atravesaron a Sara como espadas. El director continuó. Está suspendido por 2 semanas y tiene prohibido usar cualquier computadora de la escuela. Tus padres serán notificados. Y... Sara hizo una pausa, con los ojos llorosos. Realmente espero que entiendas. Ver no te hace superior, simplemente te hace responsable. Sara salió de la habitación con las piernas temblorosas. En el pasillo encontró al conserje. Estaba apoyado contra la pared, con los brazos cruzados. No dije nada. Él simplemente la miró con una expresión que Sara no pudo descifrar. ¿Lástima? ¿Comprensión? O tal vez, te lo dije. Ella pasó junto a él sin decir una palabra. Y por primera vez en su vida, Sara deseó no haber visto nada. Deseó ser ciega, sorda, ignorante. Quería ser como todos los demás, feliz en la ilusión, protegido por la mentira. Pero ya era demasiado tarde, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Y Sara estaba a punto de descubrir que lo peor aún estaba por llegar. Sara pasó los primeros 3 días de su suspensión encerrada en su habitación. No comí, apenas dormí. Se limitó a mirar al techo, repasando cada decisión, cada acción, cada momento en el que pensaba que estaba haciendo lo correcto. La voz del director resonaba una y otra vez. Exponer la verdad sin compasión no es valentía, es crueldad. ¿Crueldad? ¿Era esto en lo que se había convertido? Al 4.º día, la madre llamó a la puerta. «Sara, hay alguien aquí para verte». Ella no respondió. La puerta se abrió de todos modos, y la persona que entró no fue Emma, ni el director, ni nadie que Sara esperaba. Era Mónica, la chica de las fotos, el que estaba siendo chantajeado. Sara se sentó en la cama, sorprendida. Mónica cerró la puerta detrás de ella y se quedó allí, con los brazos cruzados y el rostro pálido. «Necesitaba verte». Sara tragó. «Mónica, lo siento mucho. ¿No quería salvarme?», interrumpió Mónica con la voz temblorosa. ¿Es eso lo que ibas a decir? ¿Que no querías salvarme? Sara no sabía qué decir. Mónica dio un paso adelante. Tenía los ojos rojos, hinchados de tanto llorar. «Destruiste mi vida, Sara». Las palabras cayeron como un puñetazo. ¿Qué? Pero te ayudé. Expuse quién te estaba chantajeando. Y a mí también me expuso. La voz de Mónica se elevó, desgarrada por el dolor. Se lo dijiste a mis padres. No tenías idea de lo que iban a hacer. No tenía idea de cómo son. Sara sintió que el suelo se derrumbaba bajo sus pies. Yo pensé... «Lo encontraste». Mónica se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Creías que sabías que era lo mejor para mí, pero yo no lo sabía. Mis padres me sacaron de la escuela. Me encerraron en la casa. Dijeron que soy una vergüenza. Que yo lo pedí». Se le quebró la voz. «Y ahora todo el mundo lo sabe. Todos vieron las fotos, porque necesitabas exponer la verdad». Sara sintió que se le oprimió el pecho y se le cortó la respiración. «Mónica, yo no lo sabía». «Exactamente». Mónica dio un paso atrás, con los ojos fríos ahora. «No lo sabías, pero actuó de todos modos, porque crees que eres tan inteligente, tan por encima de todos nosotros. Pero ¿sabes lo que realmente eres? Eres un cobarde». La palabra fue más profunda que cualquier otra. «Te escondes detrás de tu verdad, porque tienes miedo de vivir de verdad. Tienes miedo de ser vulnerable, de confiar, de cometer errores. Así que juzgues, te expones, tú destruyes, y llámalo justicia». Sara no podía hablar, no podía respirar. Mónica se giró para irse, pero se detuvo en la puerta. «Vine aquí por una razón, Sara. Vine a decirte que no eres especial por ver lo que otros no ven. Solo estás triste y solo, y lo siento por ti». La puerta se cerró. Sara se quedó allí, congelada, mientras las palabras de Mónica resonaban en el silencio. «Cobarde,
triste, solo. ¿Era verdad? ¿Era todo esto cierto? Se miró en el espejo que había en un rincón de la habitación. Vio su propio reflejo, delgado, pálido, con profundos círculos bajo los ojos. Vio a una chica que ya no reconocía, una chica que lo había perdido todo intentando arreglar el mundo. Y fue en ese momento que Sara se dio cuenta. Bebí algo que lo cambió todo. Ella no estaba sola en esto. El cuidador, las cámaras, las pruebas que recopiló, no solo estaba mirando, él la estaba usando su ingenuidad, su necesidad de hacer lo correcto, de hacer el trabajo sucio que no podía hacer. Sara se levantó de un salto y corrió hacia la computadora portátil. Buscó el nombre del conserje, James Coltrane. Nada especial, pero luego miró más profundamente. Registros públicos, historial de empleo, y lo encontró. James Coltrane había trabajado en 5 escuelas diferentes durante los últimos 7 años. En todos los casos había sido despedido. En todos ellos hubo escándalos de invasión de la privacidad, espionaje y recopilación ilegal de datos. Y en todos ellos había un niño de por medio. Un niño que vio demasiado. Un niño al que manipuló para que hiciera su trabajo por él. Sara sintió que la bilis le subía a la garganta. La habían utilizado. Todo, cada nota, cada denuncia, cada verdad expuesta, había sido parte de un plan que no era el suyo, un plan que la convirtió a ella en una villana mientras él permanecía invisible. Y entonces, Sara comprendió la última pieza del rompecabezas. El conserje no estaba en la escuela para limpiar, estaba allí para recopilar información, para vender secretos, para chantajear, para sacar provecho del dolor de otras personas. Y Sara había sido la herramienta perfecta, la chica que vio todo, la chica de la que nadie sospecharía. Hasta ahora, Sara cerró la computadora portátil. Su corazón latía salvajemente. Tenía 2 opciones. Podría rendirme. Acepta la suspensión. Acepta la culpa. Que el conserje se salga con la suya y desaparezca como hizo en otras escuelas. O podría hacer lo que ella hacía mejor. Ver. Y esta vez, actúa de verdad. Sara sacó su teléfono celular. Marcó un número que nunca pensó que marcaría. Comisaría, ¿cómo puedo ayudar? Ella respiró hondo. Quiero denunciar un delito. Espionaje, manipulación de menores. Y tengo pruebas. La voz al otro lado de la línea hizo una pausa. ¿Cómo te llamas, joven? Sara miró su reflejo en el espejo. Vio a la chica que había sido. Y vio en quién podía convertirse. Mi nombre es Sara. Y sé dónde están las cámaras. A la mañana siguiente la policía allanó la escuela. Encontraron todo. Las cámaras, los archivos, los registros de chantaje, las cuentas bancarias. James Coltrane fue arrestado frente a todos, esposado y arrastrado afuera mientras los estudiantes miraban en estado de shock. Y Sara estaba allí, no escondido, no invisible, vista. Cuando la policía terminó, el director llamó a Sara a la oficina, pero esta vez el tono fue diferente. «Hiciste lo correcto, Sara». Sara negó con la cabeza. «No, esta vez hice lo correcto, pero antes estaba equivocado. Lastimé a la gente. Destruí vidas, y no hay excusa para eso». El director la observó durante un largo rato. «Pero aprendiste, y eso es todo lo que podemos pedir». Sara no respondió. Él simplemente saludó y se fue. En el pasillo encontró a Mónica. Se miraron fijamente durante un largo y tenso momento. Entonces Sara dijo en voz baja: «Lo siento, en verdad, no puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que lo entiendo, y que nunca más actuaré sin pensar». Mónica no sonrió, pero algo en su mirada se suavizó. «Gracias, eso fue todo». Pero fue suficiente. 3 meses después, Sara volvió a la escuela, no como la heroína, no como un villano. Igual que Sara, los pasillos todavía susurraban cuando ella pasaba. Algunas miradas eran sospechosas, otros, por curiosidad. Pero Sara aprendió algo fundamental en esos meses de silencio. No necesitaba la aprobación de nadie para existir. Emma volvió a hablarle, despacio, con atención, pero volvió. Mónica no se convirtió en su amiga, pero una vez saludó desde lejos, y eso fue más de lo que Sara esperaba. La maestra Margaret le dio las gracias, no por las quejas, sino por haber hecho visible algo que ella misma intentaba ocultar. «A veces necesitamos que alguien nos vea para poder darnos permiso y pedir ayuda», dijo. Pero el cambio más grande ocurrió dentro de Sara. Ella continuó mirando. Eso nunca cambiaría. Era parte de quién era ella. Pero ahora hizo algo diferente con lo que vio. Ella esperó. Esperó antes de actuar. Pregunté antes de explicar. Escuche antes de juzgar. Y, sobre todo, aprendió que ver no es lo mismo que saber. Que ver la superficie no significa entender la profundidad. Que la verdad, por necesaria que sea, debe difundirse con cuidado, o se convertirá en una forma más de violencia.
Un día, sentada sola en la cafetería, Sara abrió su cuaderno. Había empezado a escribir. No hay queja, no acusaciones, solo observaciones, pequeños fragmentos de vida a tu alrededor, momentos de belleza que nadie notó, gestos de bondad que pasaron desapercibidos. Escribió sobre la señora del almuerzo que siempre dejaba fruta extra para la tímida niña de 9º grado, sobre la profesora de matemáticas que se quedó hasta tarde ayudando a los alumnos que no pedían ayuda en voz alta, sobre el guardia de seguridad que sabía el nombre de cada estudiante y preguntaba sobre ese día. Sara se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo buscando las grietas que se le olvidó ver toda la estructura. Y había belleza en esta estructura. Fue entonces cuando comprendió. La lucidez no es una maldición, es una responsabilidad. Ver antes que los demás no te hace superior. Te hace responsable de cómo usas lo que ves. Te hace responsable de decidir si destruir o construir, ya sea para exponer o proteger, si juzgarás o entenderás. Y Sara decidió entender. En la última semana del semestre, el director anunció una nueva iniciativa, un programa de mediación entre estudiantes, un espacio seguro donde se puedan resolver los conflictos, donde se puedan decir las verdades sin miedo a ser juzgada. Sara fue invitada a participar, no como líder, no como ejemplo, pero como alguien que conocía, dolorosamente, el peso de las palabras y el poder de las acciones. Ella aceptó y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba en el lugar correcto. Esa noche, en casa, Sara miró por la ventana. Vio las luces de las casas vecinas. Vio sombras moviéndose detrás de las cortinas. Vio vidas enteras transcurriendo en silencio, invisibles para el mundo. Y se dio cuenta de que no necesitaba exponer todo lo que veía. Algunas cosas eran sagradas precisamente porque permanecían ocultas. Pensó en Mónica, en Emma, en la profesora Margaret, en el padre que se fue de casa, en la madre que reconstruyó su vida, ladrillo a ladrillo. Pensó en James Coltrane, en prisión, pagando por sus crímenes, pero también por haberle enseñado a Sara, de la peor manera posible, lo que no debería hacer. Sara respiró hondo. Había cicatrices, siempre lo habría, pero las cicatrices no eran señales de derrota, eran mapas de supervivencia. Sacó su cuaderno y escribió una última cosa. El castigo de percibir antes que los demás es no ver demasiado, es creer que ver te da derecho a actuar sin compasión. La verdadera lucidez no está en exponer el mundo, está en comprender que cada persona lleva su propio peso invisible y que, a veces, el mayor coraje no es revelar, es proteger, es esperar, es confiar en que las personas encontrarán sus propias verdades a tiempo. Ver es un regalo, pero la sabiduría está en saber cuándo cerrar los ojos y simplemente abrazar. Sara cerró su cuaderno, se miró al espejo una vez más, y por primera vez en meses, sonrió para sí misma. No la sonrisa falsa de su padre, no la sonrisa forzada de su madre, pero la sonrisa de alguien que cometió un error, aprendió y decidió seguir adelante. La sonrisa de quien entendió que la lucidez no es destino, es una elección. Y Sara eligió la compasión. Hay personas que ven el mundo con una claridad que duele, que notan las mentiras, las máscaras, las grietas que otros ignoran. Y eso puede parecer un regalo, pero también puede ser una prisión. La verdadera sabiduría no está en verlo todo, es saber qué hacer con lo que ves. Entender que la verdad sin empatía es solo crueldad disfrazada de justicia. En aprender que, a veces, el acto más revolucionario es no exponer, está esperando, es confiar. Se trata de permitir que las personas hagan sus propios viajes, porque todos estamos aprendiendo, todos estamos luchando con nuestros propios demonios invisibles. Y quizás, al final, el mayor acto de claridad sea reconocer esto y elegir la bondad de todos modos. Si esta historia tocó algo en ti, si alguna vez has sentido la carga de ver más allá de lo que ven los demás, suscríbete a este canal. Aquí exploramos no solo el dolor de la percepción, sino también la sabiduría de transformarlo en algo más grande. Porque ver es solo el comienzo. Lo que hacemos con lo que vemos, eso es lo que nos define.